vamos a empezar con Grid. Lo principal ahora es quién puede usar Grid. En principio están todos los planes, está en beta, lo voy a decir de casi todas, pero de todas las funcionalidades. Pero es importante, por si acaso falle algo, lo ha dicho Figma, que está en beta, pero es lo que hay. En principio no, va todo bien, ¿vale? Y, como decía, cualquier persona con permiso de edición va a poder utilizar esta funcionalidad. Vale, pero ¿y qué es Grid? Pues Grid viene a complementar, como dije al principio, el auto layout que teníamos, que a diferencia de este, auto layout solo se podía utilizar, o sea, crear composiciones en una sola dimensión, es decir, horizontalmente o verticalmente. Pues este nos añade esas dos dimensiones. Vamos a poder crear como una especie de tabla y los elementos que metamos dentro de esta tabla se van a poder adaptar al número de celdas que necesitemos, ¿vale? Y esto nos va a permitir hacer pues, diferentes tipos de diseños, como vemos aquí en las imágenes, pues este tipo de bento boxes, de los dashboards, que al final no dejan de ser otro tipo de bento boxes, o unos diseños, por ejemplo, de páginas web pues, más editoriales, ¿vale? Más tipo revista. Pero vamos a ver estos ejemplos mejor en la práctica, que es donde mejor van a aprender. Vale, pues aquí tengo un ejemplo de tengo diferentes cards para hacer un dashboard, ¿vale? Y aquí ya tengo la pantalla preparada con una sidebar y quiero poner estos elementos dentro de un grid. Lo que puedo hacer, esto ya tiene un auto layout creado de manera horizontal, como vemos aquí, ¿vale? Ahora vemos cómo crear el grid. Voy a crear primero un frame, lo voy a crear fuera y vamos a ver qué nuevas opciones tenemos aquí. Esto antes no se veía así, teníamos que activar el auto layout y entonces ya se veían estas opciones, pero ahora cuando hay un frame simplemente se ve esta que pone freeform, que podemos poner elementos dentro pues, de manera libre, ¿vale? Pero ahora el auto layout lo tenemos aquí directamente, ya sea vertical u horizontal, y la parte de wrap, que lo enseño en el curso de Figma, por cierto, pero ahora el que nos interesa es grid, ¿vale? Aquí nos cambia un poco esta interfaz y nos va a permitir cambiar, como nos permitía auto layout, pues cambiar el espacio. Si se fijan, aquí se ven ya las celdas que tiene 2×2, como se ve aquí en la miniatura. Y podemos cambiar el espacio que hay entre estas celdas, el espacio horizontal, el espacio vertical y después el padding, que es ese margen interno de este marco, ¿no? De este frame. Sí, vamos aumentando por aquí y vamos aumentando la parte vertical, ¿vale? Pues teniendo esto, voy a añadirlo a este auto layout que tenemos aquí, simplemente arrastro y como ya tiene esta forma, ya se va a colocar a la derecha de este porque tiene, como dije antes, un auto layout horizontal, ¿vale? Ahora, para que se adapte, al igual que un auto layout normal, puedo decirle que el ancho sea fill para que rellene todo el ancho disponible y lo mismo con el alto. Desplegable y ocupa todo, ¿vale? Pues ya lo tenemos aquí y ahora podemos, por ejemplo, con este diseño que tenemos aquí de tabla, que es como crear una tabla en Word o en Google Slide o algo así, vemos que es exactamente igual. Simplemente pincho y me puedo seleccionar el número de celdas horizontales y verticales que tenemos, ¿vale? Filas y columnas. Vamos a poner, por ejemplo, de 2, 3, 4 y 4, por ejemplo. Si hace falta, después los cambiamos, ¿vale? Pues teniendo esto, podemos modificar aquí los valores que queramos en cuanto al espaciado y simplemente podemos arrastrar. Voy a duplicar este y lo movemos y vemos que si arrastro encima de las celdas, pues se van iluminando y ahí donde caiga es donde se va a colocar, ¿vale? Lo mismo con el resto. Si la vamos colocando, ¿vale? Estoy haciendo Alt y arrastrar y lo movemos a la celda que queramos, ¿vale? Si queremos que la fila no sea tan alta para que se vea más parecido a esto, aquí aparecen estos circulitos azules
¿vale? Que ahora mismo, si nos ponemos por encima, pone que es auto, que quiere decir que están ocupando todo el espacio disponible. Como están todos con auto, pues todos ocupan lo mismo. Pero si pincho encima, le pongo, por ejemplo, 120, aquí ya ocupa solo esos 120 píxeles, ¿vale? Y el resto sigue ocupando todo el espacio que tienen disponible. Pues lo mismo, ahora queremos este gráfico que está aquí, vamos a arrastrar, y ahora como este es más grande, a lo mejor nos ocupa varias celdas. Y de hecho, fíjense que automáticamente se ha adaptado a las dos celdas que tenía aquí. Y podemos hacer lo siguiente, que es arrastrar, y ya vemos que con ese efecto imán, pues lo podemos adaptar a 3, a 4 columnas, como queramos, ¿vale? Por ahora vamos a dejarlo en 2. Lo mismo con esta. Ponemos aquí, de momento encaja bien. Bueno, y lo mismo si lo hacemos en vertical. Y todo esto, hay que decir que está ya creado con auto layout, ¿vale? Cada tarjeta de estas, lo que quiere decir que se puedan anidar sin problema. Así que nada, vamos a seguir colocando estas tarjetas dentro, ¿vale? Aquí ya ocupa los dos, este hasta aquí, ¿vale? Y este último, vamos a poner aquí, y aquí vamos a hacer que ocupe, por ejemplo, 4, y como está así, por ejemplo, podemos hacer que ocupe un poquitito más, hacer que 400, menos, 320, ¿vale? Algo así, ya se ve todo correctamente. Vale, otra cosa a tener en cuenta, ahora yo los he colocado para que se adapten y al igual que el auto layout, pues dentro puede tener un espacio, es decir, un tamaño fijo, ¿vale? O que ocupe todo, ¿vale? Una cosa a tener en cuenta, y voy a crear otro frame aquí, aparte. Vamos a decirle que sea grid de este tamaño, por ejemplo, está el número de celdas. Y vamos a ver si le pongo un cuadrado normal, se va a adaptar, pero si le pongo uno más pequeño, ¿vale? Aquí vemos que podemos utilizar la posición, en el apartado de posición, la alineación, ¿vale? Y podemos adaptarlo a donde queramos. Y si este frame cambia de tamaño, siempre va a permanecer en el medio, ¿vale? Otra cosa, aunque lo veremos en el ejemplo del final, podemos seguir añadiendo en las siguientes celdas, por ejemplo, con duplicar, con control D o comando D en Mac. Vamos duplicando, ¿vale? Y se va pasando de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿vale? Otro ejemplo que podemos hacer, pues, es este tipo de galería, donde las fotos no son todas del mismo tamaño, sino, pues, algunas son verticales, otras son horizontales, otras cuadradas, pues ya como queramos. Lo mismo, tenemos ahí aquí un frame preparado, vamos a activar el grid y 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero voy a ponerle más, algo así, ¿vale? Y supuestamente nos dice Figma que podemos arrastrarlas y ya se busca aquí la vida y nos los coloca y después ya arreglamos. Nos lo coloca aquí y, por ejemplo, si queremos que esta sea más grande y ocupe 4, esta que sea vertical, otra más pequeña aquí, no sé, ya aquí lo que quieran, ¿vale? Pues este tipo de galerías podemos hacerlas un poquito más fácil ahora, ¿vale? Antes esto con auto layout se complicaba un poco, necesitabas muchos más contenedores. Ahora la verdad es que es mucho más sencillo. Una cosa que no he comentado, pero es importante saberlo, aunque si vienen del mundo de programación, del código, pues les va a sonar un poco más esto que les estoy contando, y es que esto es CSS Grid, al igual que Auto Layout es Flexbox, que también lo explico en el curso. El grid viene de ese grid que funciona exactamente igual, salvando diferencias mínimas, pero prácticamente es lo mismo, ¿vale? Y de hecho, se puede ver en la parte de código que cuando tenemos seleccionado a ver, este
frame, estaba seleccionando antes, aquí vemos que pone display grid, ¿vale? Eso es lo que me refería, display grid. Bueno, pues seguimos con otro ejemplo. Y este es el típico que no sé si habrán visto ya, pero yo lo voy a contar porque es bastante interesante y así vemos otra de las funcionalidades, que es para hacer un calendario, nos viene bien este CSS Grid. Yo ya tengo preparado aquí este frame con el grid aplicado, con 7 por 7 filas, ¿vale? Por 7 celdas. Entonces, voy a poner primero una cabecera que ocupe toda la primera fila y después voy a copiar este que sería el de los días de la semana. Voy a duplicar, como estaba haciendo antes, con control o comando D, las 7 veces. Y aquí vemos que nos aparece la inteligencia artificial de Figma sugiriéndonos que si quiere que reemplacemos el contenido, pues venga. Y automáticamente debería, efectivamente, nombrar todos los días de la semana de una manera bastante rápida. Esto hay que tener en cuenta que a lo mejor en sus cuentas, si no es una de pago, no les va a aparecer, incluso aunque sea una cuenta educativa, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y aquí tengo también otro contenedor con un número dentro, ¿vale? Que va a ser los días del mes. Lo podemos ya decir que se adapte tanto en ancho como en alto, como hicimos antes. Y igual que antes, selecciono, control D y empezamos a darle aquí hasta el final para que rellene todo. Y ya Figma me está diciendo la IA que si quiere que lo rellenemos con contenido. Pues sí. Vale. Y ahí está. Como un mes no tiene tantos días, podemos, ahora sí, poner aquí 01, 02, 03, 04, por ejemplo, bajarle la opacidad, ¿vale? Como ejemplo. Y ya tendríamos un calendario hecho de una manera muy rápida, ¿vale? Sobre todo gracias a la IA que nos ha reemplazado todo el contenido, no hemos tenido que cambiar los 31 días y más estos que hemos hecho al final, ¿no? Otro ejemplo que vi por ahí, la verdad es que me gustó, un poquito más creativo, es para hacer este tipo de bitmaps. No sé si hay alguien aquí que se pueda dedicar a esto, pero la verdad es que lo vi y me pareció interesante compartirlo. Esta es una imagen de ejemplo de una Pokéball. Tiene más celdas, pero yo la hice aquí de 10 por 10 y simplemente con estos cuadraditos los fui añadiendo hasta hacer algo parecido, ¿vale? Si lo vemos de más lejos, pues se ve mejor. Vale, pues hasta aquí Figma Grid. No tiene mucho más, pero es muy útil. Sobre todo, yo creo que donde más lo vamos a usar es para hacer este tipo de composiciones de dashboard y bento boxes pues similares, ¿vale?